bendiga. Gracias por estar con nosotros en la lectura bíblica matutina de esta ocasión. Quiero aprovechar para agradecerles sus comentarios, sus saludos y también por compartir el enlace y la liga de esta lectura bíblica. A la hora que nos esté escuchando, le mandamos un saludo y deseamos que Dios le bendiga rica y abundantemente. Quiero recordarle que hoy vamos a concluir el capítulo 18, dando lectura del versículo 23 al 35. Así pues, mientras usted prepara su lectura para que lea con nosotros o nos escuche, también le pido que sigamos orando por nuestros hermanos de Acapulco, y no solamente por nuestros hermanos en Cristo, sino por todas las personas que viven en este puerto de Acapulco, que siguen padeciendo los estragos después del huracán Otis. Ahora pues están en esta recuperación que, pues como todos sabemos, ha sido muy difícil, pero vamos a orar por nuestros hermanos y también en lo que podamos vamos a tenderles la mano conforme a lo que cada uno pueda hacer ahora que hay necesidad y es necesario hacerlo. Bien, pues también no se olvide de orar por las peticiones de oración que nos están enviando en este momento. Quédese al final para que juntos oremos. Leo la palabra de Dios que dice Mateo capítulo 18 versículo 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno sus ofensas. Amén. Aquí tenemos esta lectura, queridos hermanos y amigos, y bueno, hay una parábola también, y en esta parábola aprendemos más acerca de perdonar y ser perdonados. Como vimos en la lectura de ayer, Pedro, haciendo una pregunta de cuántas veces debe perdonar a su hermano, Jesús le responde 70 veces 7, no te digo sino 7, sino hasta 70 veces 7, y ahora el Señor narra esta parábola. Parece ser que Pedro comprende, y debemos también nosotros comprender, que Jesús quiere que perdonemos a todos los que nos ofenden, a todos los que causan ofensa en contra nuestra. Pero queridos hermanos, aquí tenemos esta parábola que cuenta el Señor Jesús, y creo que si no hemos entendido, debemos entender el tema de perdonar y ser perdonados. El tema del perdón es en dos direcciones, es perdonar y ser perdonados. Nos dice el Señor Jesús en esta parábola que un rey decide ajustar cuentas con sus siervos. El primer hombre al que llamó tenía una inmensa deuda con el rey, 10,000 talentos. Es una cantidad indefinida porque pues es muchísimo.
Esto quiere decir que debía muchísimo, estaba endeudado, y recordemos que el talento se medía por oro o por plata. Y iba variando el talento según el valor. Pero los que les gusta hacer cálculos hacen un cálculo de estos 10,000 talentos, si fuera de oro. Fijan la deuda de este hombre entre 12 y 20 millones de dólares. Solo para que se dé usted una idea de aquellos que hacen algunos números, eso podría equivaler a nuestros días. Pues sin tener en cuenta la cantidad exacta realmente, pero lo que sí queda claro que esta deuda era tan grande que jamás la podría pagar un siervo. Por eso el rey ordenó que todo lo que tenía el hombre, incluyendo a su esposa, a sus hijos, debía ser vendido para pagar al menos una parte de esa inmensa deuda. Pero narra la parábola que cuando el siervo le suplicó a su señor que tuviera misericordia y prometió pagarle todo, el rey tuvo compasión, le perdonó toda la deuda y lo dejó libre. Obviamente este hombre se fue feliz, contento. Pero, queridos hermanos, dice la Escritura y amigos que me escuchan, que al salir, ni siquiera pasó mucho tiempo, al salir se encontró con un consiervo que tenía con él una deuda relativamente pequeña, 100 denarios. Eran unos 3 meses de salario de un obrero. Era una deuda pagable. Y por lo que esta deuda representa, lo normal sería que con gusto le perdonara la pequeña deuda, o le diera un plazo, o tratara de darle una oportunidad. Pero en cambio, no fue así. Reaccionó violentamente y le exigió el pago inmediato de toda la deuda. Se hizo el sordo cuando el hombre le suplicaba que tuviera misericordia de él. Y cuando le prometió que le pagaría la deuda tan pronto como le fuera posible, no sirvió de nada. La reacción fue un rotundo no, y lo echó a la cárcel. Pero usted, si puso atención a la lectura, dice que cuando sus otros siervos se lo dijeron al rey, el rey se molestó. Cuando esto se supo y llegó a oídos del rey, el rey llamó de inmediato a este siervo desagradecido y con esa firmeza le dijo: me vas a pagar todo lo que me debes, porque no tuviste misericordia de tu consiervo como lo hice contigo. Y también lo llevó a la cárcel. Queridos hermanos y amigos, el Señor Jesús nos está dando esta parábola para que quede claro que el perdón debe de ser en todo momento, tanto de uno como del otro. Uno necesita perdón y el otro necesita perdonar a veces. Así que aquí tenemos esta enseñanza, queridos hermanos. Este hombre recibió el castigo que merecía. Recibió el castigo y podemos imaginarnos que por la deuda él pasó el resto de su vida en la cárcel, porque como dijimos en un inicio, para un siervo una cantidad como esa era prácticamente imposible de pagar. Aún entregando sus bienes, su esposa, sus hijos, todavía estaba en deuda. Ahora, el Señor Jesús aprovecha esta parábola para decir, y aquí tenemos que prestar mucha atención: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Esa fue la respuesta finalmente a la pregunta que le hizo Pedro acerca de cuántas veces se debería perdonar al hermano que pecara contra él. Recordemos que antes todavía el Señor también nos dio la forma en que debemos proceder cuando hay algún ofensor: hablar con él, si no hace caso, llamar 2 testigos, si no hace caso, hacerlo saber a la iglesia, y si no hace caso, entonces, bueno, ya se agotó todo lo que está por nuestra cuenta. Pero
tenemos que llegar hasta ese punto. Y en ese punto va justamente esta enseñanza. Es la respuesta que Jesús da. Cuando vemos, volviendo a la lectura, vemos al siervo que acabamos de conocer con una deuda imposible de pagar. Queridos hermanos, nos debemos de ver reflejado nosotros, usted y yo, porque nuestra deuda es tan grande delante de Dios por nuestro pecado. Mi deuda es tan grande de mi pecado que cualquier esfuerzo o promesa que yo haga de pagar esa deuda, es imposible pagar la deuda que tenemos con el Padre. Solo nos espera la muerte. La paga del pecado es muerte. Y la deuda incluso va aumentando cada día, porque el pecado se va sumando, se va sumando. Por eso, queridos hermanos, nosotros damos gracias infinitas a nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó mi deuda. Él pagó la deuda de mi pecado que yo no podía pagar. Y seguramente la deuda de usted. Y si usted se siente que no ha recibido ese perdón, hoy es el día. Pídale perdón a Dios por sus pecados, como lo hice también yo en un momento y como lo hago todos los días. Pero también, si hemos de perdonar, hay que hacerlo, porque aquí está la enseñanza. Sabemos, hermanos, que todos nos reflejamos con el siervo, no de los 100, el que debía solamente 100, sino de aquel que debía 10,000 talentos. No se compara con 100 denarios, queridos hermanos. Nuestra deuda rebasa todo lo que podríamos imaginar. Así que nos reflejamos no con el de 100 denarios, sino con el de 10,000 talentos. Así era de grande nuestra deuda. Pero gloria al Señor Jesucristo, que nos perdonó gratuitamente de todos nuestros pecados mediante su muerte. Mediante su muerte somos libres del pecado, de la condenación eterna, y ningún pecado ha quedado sin ser perdonado, porque la sangre preciosa de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Así que, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que podamos llevar a la práctica esta palabra. Yo sé que aquí surgirían muchas preguntas acerca del perdón. Podríamos preguntarnos: ¿qué pasa con los pecados que mis hermanos cometen contra mí? ¿Los debo perdonar? ¿Qué pasa si esos pecados se repiten 7 o 77 o 70 veces 7 o más? ¿Cómo podemos seguir nada más perdonando? Queridos hermanos, nuevamente esa deuda de pecado no se puede comparar con la deuda que nuestro Dios ha cancelado gratuitamente por nosotros. Si ahora nos llegamos a perdonar a alguien que peca contra nosotros, actuamos como el siervo malvado. Decimos con nuestras acciones que no creemos en la misericordia, que a la gente se le debe imponer la responsabilidad de todos sus pecados. Entonces Dios nos dice: si eso es lo que crees, te trataré del mismo modo. Pero también reconocemos la justicia de todo esto cada vez que oramos al Padre Nuestro y le pedimos a Dios que nos perdone, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Le pedimos a Dios que nos perdone de la misma forma como nosotros debemos perdonar a otros. Eso significa que si no queremos perdonar a alguien, tampoco nos podemos recibir perdón nosotros. Le decimos a Dios: Señor, trátanos como nosotros pensamos que se debe tratar a la gente. Queridos hermanos, ¿eso quiere decir que Dios nos perdona cuando no nos arrepentimos, pero invalida el perdón cuando no perdonamos a alguien más? En realidad es una pregunta sin sentido, un intento inútil de acusar a Dios de injusto o de retractarse de su palabra. Es lo mismo si Él invalida o no el perdón anterior. Una vez que usted se impone normas diferentes, el primer nuevo pecado que comete es suficiente para condenarlo para toda la eternidad. Y querido hermano, usted ya ha perdonado
ha pecado yo al no perdonar a nuestro hermano. Es importante decir que Satanás quiere que creamos que tenemos derecho de no perdonar a quien deliberadamente nos hace daño. En particular, si ese daño se repite y el ofensor no muestra arrepentimiento, ni le importa si le perdonamos. El diablo quiere que pensemos que podemos sentir cierta satisfacción guardando rencor o más aún tratando de vengarnos. Pero ese espíritu que no perdona es un veneno espiritual, que sobre todo nos hace daño y amenaza destruirnos por completo y para siempre. Querido hermano y amigo, cuando perdonamos a otros como Dios nos perdona, somos nosotros los que recibimos las bendiciones. Pero cuando nos negamos a perdonar a otros, ponemos en peligro nuestra propia fe y nuestra propia salvación. Porque al no ser perdonados, recuerde que la paga del pecado es muerte. Así que, hermano, no busquemos más explicación, solamente vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdame por favor a perdonar. Recuerde que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Y en el nombre de Cristo Jesús vamos a decidir hacerlo en esta tarde, mañana o noche. Y también oramos por las necesidades. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, nos declaramos delante de ti incompetentes en todos los sentidos. Señor, confesamos que tú has perdonado nuestros pecados, que somos pecadores, pero que tú nos has perdonado y nos has limpiado y nos has sanado y nos has restaurado. Señor, y con ese perdón gratuito que nos has dado, siendo que tú no nos has ofendido en nada, al contrario, tú pagaste por mí. Ayúdanos, Señor, para poder nosotros también poner en práctica el perdón. Ayúdanos, Señor, para que no acumulemos, no guardemos las ofensas, no las guardemos como algo que sea cuentas por pagar o cuentas por cobrar con otras personas. Señor, ayúdanos, líbranos de ese lazo del cazador. Limpia nuestro corazón y perdónalos, Señor, si pensamos equivocadamente. Tú eres el que nos formas en tu carácter y confiamos que nos vas a ayudar. Pero, Padre, también te pedimos, Señor, por nuestros hermanos de Acapulco, por todos los habitantes del puerto de Acapulco, que sigas proveyendo, que siga llegando la ayuda, que siga llegando el agua potable, la luz eléctrica, las comunicaciones, Señor, todo lo que hace falta, que puedan levantarse en el nombre de Jesucristo. Abrázales con tu presencia. A los que han perdido sus bienes materiales, ayúdales a recuperarlos. Y a los que han perdido un ser amado, abrázalos con tu espíritu. Pero también te pedimos por las necesidades que nos están manifestando en esta hora. Tómalas en tus manos preciosas, Padre. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano y hermana, y le invito para que no se pierda la lectura de mañana, porque entramos con el capítulo 19 y ahí el Señor enseña sobre el divorcio. Así que bueno, con la ayuda de Dios vamos a dar lecturas, y así nos permite el Señor el día de mañana. Por lo pronto, que tenga un día bendecido y sigamos escudriñando la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, la paz de Dios.